Capítulo 3. Los principios fundamentales, la igualdad de respeto en materia de conciencia. ¿Cuál sería el modo óptimo de abordar el actual clima de miedo? Todo buen enfoque de la situación debería contar con 3 ingredientes: unos buenos principios, el énfasis en una coherencia no narcisista, y el cultivo de nuestra mirada mental, es decir, de la capacidad de ver el mundo desde la perspectiva de la experiencia de las minorías. ¿Por qué unos principios? Dado el potencial de confusión y distorsión que encierra el miedo, y la facilidad con la que consigue que los juicios particulares sean interesados y poco fiables, parece buena idea que enfoquemos cuestiones delicadas y complejas como estas equipados con ciertos principios generales a los que aferrarnos para evitar la confusión y el pánico. Para que estos principios nos ayuden realmente a abordar la tendencia, inducida por el miedo, a privilegiarnos a nosotros mismos, deberían incorporar un importante elemento de atención al bien de los demás, una especie de factor corrector de la parcialidad propiciada por el miedo. Como mínimo en Occidente, establecer unos principios dirigidos a guiar la práctica política democrática ha sido una de las finalidades centrales de la filosofía política, que, desde sus inicios en la antigua Atenas, se ha impuesto para sí misma un cometido de carácter no solo teórico, sino también práctico. Sostendré aquí que la filosofía realmente tiene la importancia práctica que los griegos reivindicaban para ella y que brinda ideas y perspectivas a todas aquellas personas que desean reflexionar sobre estos temas. Así pues, ¿qué tiene que decirnos la filosofía política a propósito de la diferencia religiosa y de las inquietudes que ésta provoca? La tradición que esbozaré a continuación es específicamente euroamericana, pero convendría que tuviéramos en cuenta que podemos encontrar ideas similares en la historia de la India, un país que desarrolló políticas de tolerancia religiosa con anterioridad al propio Occidente, como mínimo desde los siglos 3-2 AC, cuando el emperador Asoka, convertido al budismo desde el hinduismo, emitió una serie de edictos con los que ordenó la tolerancia en todo su imperio. Aquellas políticas no pervivieron durante la totalidad del periodo premoderno, pero fueron reactivadas y perfeccionadas en tiempos del Imperio Mongol de los siglos XVI y XVII, sobre todo a partir de las ideas puestas en práctica por el emperador musulmán Akbar, quien proclamó la tolerancia entre todas las religiones y creó un culto estatal que incluía elementos de todos los credos principales presentes en su imperio. Akbar fue una figura famosa en Europa y su pensamiento ejerció una influencia significativa en el desarrollo de las ideas europeas de tolerancia, como también la ejercieron las ideas y leyes del Imperio Otomano. No explicaré aquí más detalles de esa historia, pero sí conviene que la tengamos presente. Nuestros objetivos son la equidad y la comprensión, y mal iríamos desde un principio si creyéramos, erróneamente, que las ideas del respeto mutuo y la tolerancia son exclusivamente occidentales. Y tal vez sea muy importante en nuestro caso recordar que algunos de los artífices más influyentes de ese modo de pensar fueron musulmanes practicantes. Los principios concretos que defiendo son, a efectos históricos, más norteamericanos que europeos. Los europeos comparten algunas de sus premisas clave, es el caso de las ideas de la dignidad y la igualdad humanas, pero, en general, no han perseguido con el mismo ahínco que los estadounidenses el desarrollo de regímenes jurídico-legales que insistan en el trato equitativo a las minorías e incluso en la acomodación de muchas de las prácticas de esas minorías. Europa, en general, ha recurrido a otras estrategias para tratar la cuestión de las minorías religiosas, desde la asimilación hasta la separación geográfica, disidentes, váyanse a otra parte, y la proclamación de religiones oficiales, acompañada del reconocimiento de una tolerancia formal. Estas soluciones no resultan adecuadas desde el punto de vista moral. Las premisas acerca de la dignidad y la igualdad humanas que norteamericanos y europeos comparten implican algo más parecido a la solución estadounidense. Pero aún en el caso de que este argumento no resulte convincente para algunos lectores, lo que sí está claro en la actualidad es que la solución europea ha dejado de ser adecuada. Funcionó, mientras las minorías religiosas fueron escasas en número y mientras pudieron hallar con cierta facilidad una nueva patria de acogida en el caso de que no les gustara aquella en la que vivían. Escribo, funcionó, entre comillas, porque es evidente que esa solución no sirvió para los judíos, que, aunque eran numerosamente escasos, no disponían de opciones de salida atractivas, salvo la de Estados Unidos. Siempre estuvo moralmente mal, a mi juicio, exigir a los judíos que plegaran su conciencia a los dictados y costumbres de la mayoría, pero aquella injusticia no se tradujo en ningún gran trauma social. La situación actual en Europa es muy diferente. El descenso demográfico hace necesaria la inmigración y los nuevos inmigrantes son suficientemente numerosos como para que ya no se les pueda tratar con el agravio con el que se trató a los judíos durante siglos sin provocar con ello una gran agitación social. De ahí que sea urgentemente necesaria la solución norteamericana, aunque mucha gente aún no esté convencida, como creo que debería estarlo, de que esa sea la solución más justa. Dignidad, vulnerabilidad, derecho. Empecemos con un supuesto ampliamente compartido, el de que todos los seres humanos son portadores en igual grado de la dignidad humana. O, dicho de otro modo, todos los seres humanos poseen dignidad humana y son iguales en lo que a esa dignidad respecta. Las personas pueden no ser iguales en cuanto a su riqueza, su clase, su talento, su fuerza, su éxito social o su carácter moral, pero sí lo son en tanto portadoras de una dignidad humana básica inalienable que no pueden perder y a la que no pueden renunciar.
Esta idea no ha sido siempre aceptada. Antes del siglo XVIII, muchas personas creían que los señores y los vasallos eran inherentemente desiguales en estatus y dignidad, y no pocas continuaron creyendo durante mucho tiempo que negros y blancos, o que mujeres y hombres, eran inherentemente desiguales. La idea de una igualdad humana inherente a todo individuo es muy antigua. En Occidente se remonta, como mínimo, al pensamiento de los estoicos, que no dudaban en afirmar que la igualdad trascendía al género, la clase, la etnia y la nacionalidad. Es también una idea clave de la ética cristiana, que entiende que todas las almas son iguales a ojos de Dios. Pese a ello, el supuesto de la igualdad inherente a todos los seres humanos fue ignorado de forma generalizada durante siglos con ciertos grupos de personas. En la actualidad, sin embargo, es una idea tan ampliamente aceptada que forma parte del tejido mismo de los principios políticos de la mayoría de las naciones y es uno de los fundamentos del movimiento internacional en defensa de los derechos humanos. La dignidad es un concepto difícil de definir con precisión y, probablemente, ni siquiera deberíamos intentar definirla en el terreno político, porque las diferentes religiones y concepciones laicas del mundo manejan versiones distintas de esa idea y no queremos mostrar favoritismos. Jacques Maritain, el filósofo católico que fue uno de los principales redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, comentó que él entendía la dignidad humana a partir de la idea del alma inmortal, pero que jamás se le ocurriría plasmar eso en un documento como la Declaración, que se suponía que debía actuar como punto de encuentro para personas de múltiples tradiciones religiosas y seculares. Probablemente deberíamos huir de la idea de que la dignidad tiene un contenido concreto evidente por sí misma, pues parece ser más bien una noción que toma cuerpo a partir de su relación con otras, como la del respeto. La dignidad sería, pues, ese atributo del individuo que convierte a este en objeto apropiado de respeto, y otros principios políticos más específicos. La dignidad humana está estrechamente conectada con la idea del ser humano que concibió Immanuel Kant, para quien este era un fin en sí mismo y no un simple medio. De hecho, esa fue la vía seguida por Kant para desarrollar su propio concepto de dignidad. En ocasiones, a lo largo de la historia de la filosofía, se ha ligado estrechamente la noción de la igualdad de la dignidad humana al raciocinio humano. Aunque los estoicos se centraron en el razonamiento práctico y moral, y no en el raciocinio teórico, estaban convencidos de que esta capacidad era la que elevaba a todos los seres humanos por encima de las bestias, y hacía que todos fuéramos de igual valía. Desde luego, reconocían que algunas personas eran mejores que otras a la hora de elaborar razonamientos morales, pero consideraban que la mera posesión de la capacidad de razonar moralmente era algo tan maravilloso que hacía ya de por sí, a cualquiera que la tuviera, acreedor de esa dignidad, la cual era de una valía infinita y, por definición, igual a la de todos los demás que la poseyeran y merecedora de igual respeto. Aquella postura estoica ha dejado un dilatado legado tras de sí, es, en esencia, la de Kant y la del gran filósofo político kantiano John Rawls. Esta actitud respecto a la base de la dignidad, aunque atractiva en no pocos aspectos, presenta ciertos problemas importantes. Para empezar, supone una división marcada entre los seres humanos y las demás criaturas. Esa separación ha alentado la idea de que somos libres de tratar a los animales como meros instrumentos de nuestros fines particulares, pese a que esa no sea una conclusión que se deduzca necesariamente de la concepción estoico-kantiana de la dignidad fundada en la capacidad moral. De hecho, la filósofa kantiana Christine Korsgaard ha mostrado que, partiendo de las posiciones de Kant, podemos concluir perfectamente que tenemos unos marcados deberes éticos para con los animales no humanos. Korsgaard sostiene que un kantiano debe interesarse por la suerte de los animales no humanos y no quiere arriesgarse a ser incongruente, pues incongruente resultaría reconocer que nosotros, los humanos, tenemos el deber de preservar nuestra propia naturaleza animal y, al mismo tiempo, negar que ese deber siga rigiendo cuando se trata de aplicarlo a otras criaturas similares, compañeras de viaje, nuestras. Aún así, no cabe duda de que las nociones de dignidad basadas en el raciocinio han propiciado históricamente la idea de que no era necesario que mostráramos respeto o admiración por el resto de la vida animal. Ese énfasis en la capacidad de razonamiento resulta igualmente problemático cuando reflexionamos sobre nuestros deberes para con los seres humanos con discapacidades cognitivas graves. Si sus habilidades se sitúan por debajo del umbral convencionalmente fijado para separar a los seres racionales de los que no lo son, y que normalmente implica la capacidad de evaluar y clasificar objetivos, y de inhibir el deseo inmediato para alcanzarlos, dicho ser humano será considerado de desigual valía. Es evidente que muchísimas personas han creído desde tiempos inmemoriales que los individuos afectados por discapacidades cognitivas severas son de una valía inherentemente inferior, pero hoy en día esos prejuicios son objeto de un acertado rechazo. Ahora bien, por esa misma razón, quienes secundamos los intentos actuales de tratar a las personas con discapacidades con igual respeto en el terreno político, también tenemos motivos para cuestionar una teoría de la dignidad humana que se centre en el raciocinio como fuente exclusiva de nuestra humanidad. Y es que la idea parece, cuando menos, ciertamente problemática. Hay otros factores que también conforman nuestra condición humana: la capacidad de percibir, la capacidad de moverse, la capacidad de sentir emociones, la capacidad de amar y querer.
No podríamos decir simplemente que, mientras una o más de esas capacidades estén presentes en una persona, y mientras ésta sea hija de, al menos, un progenitor humano, su dignidad humana es absolutamente igual a la de los demás. Esto es lo que propugnamos algunos filósofos contemporáneos. Estos criterios excluirían, por ejemplo, a una persona que se hallara en estado vegetativo permanente o a casos extremos como el de un ser humano anencefálico. Pero incluiría a personas afectadas por una amplia gama de discapacidades cognitivas. En cuanto a los animales no humanos, parece apropiado decir que tienen sus propios tipos de dignidad y que dichas formas de dignidad también deben respetarse. De todos modos, como los animales no humanos no practican ninguna religión, podemos dejar a un lado esta cuestión para el resto del libro, aun reconociendo que los comportamientos de algunas especies sí parecen rayar en la religión. La conducta de dolor o pena profunda exhibida por los elefantes, por ejemplo, presenta un aspecto ritual y, de hecho, la maravillosa novela que Barbara Govdy dedicó a esos animales, El Tesoro Blanco, imagina toda una religión para los elefantes sobre la base de esas conductas. Así que no es descartable que averiguemos algún día que algunas especies tienen un comportamiento religioso. Si se produjera un hallazgo así, las especies en cuestión merecerían también un tipo de protección adecuado al ejercicio de esa capacidad. Así pues, tenemos ya la primera premisa de nuestro argumento: todos los seres humanos tienen igual dignidad. Añadamos ahora una segunda premisa, muy ampliamente compartida a propósito de la labor del gobierno, y es que, hagan lo que hagan, los gobiernos no pueden vulnerar esa igualdad de dignidad y, en general, deben mostrar respeto tanto por nuestra igualdad como por nuestra dignidad. La idea de que los gobiernos no pueden violar derechos humanos básicos es una forma elaborada de esa premisa básica. Ahora bien, ¿qué significa tratar a las personas con igual respeto en aquellos ámbitos relacionados con las creencias y las prácticas religiosas? Añadamos una premisa adicional, la de que la facultad que permite a las personas buscar un sentido último a la vida, a la que habitualmente llamamos conciencia, es una parte muy importante de los individuos, que está estrechamente relacionada con su dignidad o es incluso un aspecto de esta. En la tradición estoica y en aquellas partes de la ética cristiana fuertemente influidas por ella, se concibe la conciencia como la esencia misma de la dignidad humana, ya que se la considera la facultad fundamental del razonamiento y la evaluación prácticos. Ahora bien, desde la concepción que estoy desarrollando aquí, y que no descansa tan fundamentalmente sobre la existencia de unas capacidades racionales, parece mejor afirmar que la conciencia simplemente guarda una estrecha relación con la dignidad de las personas que la tienen. Dicho de otro modo, vulnerar la conciencia equivale a perpetrar un ataque contra la dignidad humana. A partir de lo anterior, debemos agregar una nueva premisa más, que podríamos llamar la de la vulnerabilidad. La facultad descrita en el párrafo anterior puede verse seriamente impedida por unas malas circunstancias o condiciones de vida. Estas pueden obstaculizar desde fuera su activación, pero también pueden hacer que se vulnere o se dañe el interior de la propia persona. El primero de esos dos tipos de daño, que el filósofo norteamericano del siglo XVII Roger Williams comparó con el encarcelamiento, se produce cuando se impide que las personas practiquen externamente ciertos preceptos dictados por sus creencias. El segundo tipo, que Williams denominó violación del alma, ocurre cuando las personas se ven obligadas a afirmar convicciones que tal vez no tengan. Los antiguos estoicos no aceptaban la premisa de la vulnerabilidad. Ellos creían que el núcleo de nuestra dignidad estaba tan firmemente anclado en nuestro interior que era absolutamente inmune a las agresiones del mundo exterior. Tampoco daban especial importancia a que se pudiera impedir el desarrollo de dicha facultad. Para ellos, la acción era como la placenta, que se desecha tras el parto de un recién nacido, lo que de verdad importaba era el esfuerzo y la intención. Tampoco creían que nada de lo que hicieran otras personas pudiera dañar la facultad ética de un individuo. Desde semejantes posiciones filosóficas, les resultaba imposible demostrar argumentalmente la perversidad ética de la esclavitud, por ejemplo. Querían criticarla, y, de hecho, Séneca, el gran filósofo estoico romano, se esforzó por mostrar a sus contemporáneos lo terrible que era el uso de la violencia física o la coacción sexual contra los esclavos. Pero no podía explicar por qué estaban mal esos actos, ya que él estaba convencido de que el único aspecto verdaderamente importante de un ser humano no podía verse afectado en modo alguno por dichos actos. Él mismo entendió claramente que no podía concluir sin más que la institución de la esclavitud estuviese mal en sí, pues, según su propio razonamiento, ¿qué importancia tiene esa forma de coerción si lo que importa de verdad es la libertad del alma en el interior de la persona? Nosotros, precisamente porque no estamos de acuerdo con Séneca, es decir, porque aceptamos la premisa de la vulnerabilidad, sí creemos que la esclavitud importa y que es un mal inicuo. Que aceptemos la premisa de la vulnerabilidad no significa que los sucesos externos puedan eliminar la dignidad humana, sin matar a la persona, se entiende, ni que puedan hacer que los seres humanos dejen de ser plenamente iguales a los demás. Hay que ir con cuidado, pues lo que queremos decir al aceptar la vulnerabilidad es que algo terrible le sucede a una persona cuando se la esclaviza o se la viola, pero no que ese hecho la reduce a un estatus inferior al de un ser plenamente humano. ¿Qué significa, entonces, vulnerar la dignidad humana si no supone reducirla o eliminarla?
Para entenderlo no será de ayuda el caso de la violación, pues sabemos que la violación provoca un daño terrible en la vida de la mujer violada, afecta a sus emociones, a su salud, a sus planes y a sus proyectos. Puede incapacitarla temporal o permanentemente para determinadas formas valiosas de conación. Pero, al mismo tiempo, hoy pensamos que las mujeres no dejan de ser plenamente iguales a las demás personas por el hecho de que hayan sido violadas. Antes no se pensaba así, desde luego. Incluso el gran Dante colocó a Piccarda de Nati en el círculo del paraíso más alejado de Dios, para toda la eternidad, por el simple hecho de que había sido violada. De hecho, precisamente debido a la igualdad inherente a todas esas mujeres, la violación y sus terribles efectos son justamente considerados unos crímenes tan graves en la actualidad. A mí me resulta más sencillo explicar esta combinación de perspectivas que a un estoico o a un kantiano, porque, desde mi punto de vista, ni siquiera la más absoluta incapacidad de un individuo para elegir o para tomar decisiones, que no sea debida a su muerte o a un estado vegetativo permanente, claro está, suprime la dignidad humana inherente a la persona. De todos modos, hasta un estoico o un kantiano pueden afirmar que la dignidad se mantiene por encima del umbral pertinente para la igualdad incluso cuando quedan dañadas algunas capacidades morales o cognitivas importantes. Y, desde luego, la desaparición efectiva de la dignidad, ya sea por la muerte de la persona o por su entrada en un estado vegetativo permanente, supone un mal para la persona afectada. La premisa de la vulnerabilidad nos muestra que las condiciones de la vida política y social sí importan en lo que se refiere a la igualdad de respeto en materia de conciencia. La actitud estoica ante tales condiciones sería la de afirmar que la conciencia siempre es completamente libre aunque un individuo esté encarcelado o esclavizado, o, incluso, aunque lo estén sometiendo a espantosas torturas. Sin embargo, nosotros hemos rechazado esa idea. La premisa de la vulnerabilidad implica, pues, que para garantizar un respeto igual por la conciencia de todos los seres humanos, deben darse unas condiciones materiales y ambientales que protejan tanto la libertad de creencias como la libertad de expresión y la práctica de esas creencias. También supone que esa libertad sea bastante amplia. Disponer únicamente de autorización para murmurar unas oraciones en la intimidad del hogar difícilmente puede considerarse una libertad religiosa auténtica. De ahí que juzguemos, correctamente, en mi opinión, que una sociedad como China, que obliga a muchas personas religiosas a mantener esas creencias y prácticas ocultas al ojo público, no protege adecuadamente la libertad de religión, aun cuando sepamos que muchas personas de ese país tienen creencias de ese tipo y es más que probable que las practiquen en la privacidad de sus hogares, si es que disponen realmente de tal privacidad. Si combinamos la premisa de la vulnerabilidad con la de la igualdad, obtenemos el principio de que la libertad debería ser amplia e igual para todos, un principio muy parecido a lo que proponía John Rawls cuando escribió que la justicia exige que se haga efectiva la máxima libertad que sea compatible con una libertad parecida para todos. De ahí que los redactores de la Constitución estadounidense llegaran a la conclusión de que la protección de la igualdad de los derechos de conciencia para todos los ciudadanos incluye necesariamente el libre ejercicio religioso para todos. Las constituciones de los estados que integraban la nueva nación norteamericana dejaban claro asimismo que el compromiso era con una libertad no solo igual, sino también muy amplia, pues apenas permitían que unas pocas consideraciones públicas de extrema urgencia, relacionadas especialmente con la paz y la seguridad colectivas, pudieran suspenderse temporalmente o imponerse a las exigencias derivadas de la libertad religiosa. La mayoría de las tradiciones jurídico-legales actuales coinciden con esa concepción y sostienen también la importancia de proteger unas condiciones razonablemente amplias para el libre ejercicio religioso, aun cuando la sociedad haya restringido de forma considerable, por buenos motivos, otros aspectos de la libertad personal. De ahí que, por ejemplo, la mayor parte de esas tradiciones contemplen el hecho de que los presos tengan derechos en cuanto al ejercicio de sus creencias religiosas y que esos derechos sean iguales a los de las demás personas, un concepto por cierto, que plantea una serie de cuestiones complejas a propósito de hasta qué punto está obligado a actuar un gobierno para facilitar a los presos de religiones minoritarias las circunstancias materiales y los objetos físicos que necesitan para practicar su religión. Neutralidad bloqueana frente a acomodación. Ahora bien, ¿cómo se plasman todos estos principios abstractos en la realidad? ¿Qué es una verdadera igualdad de libertad en materia religiosa? ¿Qué tipo de iniciativas estatales dirigidas a respetar el pluralismo religioso se derivan del compromiso con una libertad amplia e igualitaria? ¿Y qué límites podrían aplicarse razonablemente a las actividades religiosas en una sociedad pluralista que fuesen compatibles con ese compromiso? A partir de ahora, me centraré en la tradición política y jurídico-legal anglo-norteamericana y, especialmente, en su desarrollo en el derecho constitucional norteamericano, porque en esa tradición estas ideas se han ido elaborando con un grado de claridad muy útil para nuestro propósito. Europa y otras democracias modernas, la India, por ejemplo, tienen ideas muy similares. Pero la experiencia norteamericana resulta particularmente esclarecedora, en parte, porque muchos de los colonos iniciales emigraron a Norteamérica en busca de libertad religiosa y tuvieron que afrontar la cuestión del pluralismo desde un primer momento, dada la gran diversidad de los nuevos pobladores llegados allí en busca de esa libertad, puritanos, baptistas, cuáqueros, menonitas, anglicanos,
católicos y judíos, entre otros. Aunque apenas había musulmanes entre ellos, si es que los había, estos eran incluidos habitualmente en los escritos teóricos sobre el tema de la libertad religiosa, como también lo eran los ateos y los agnósticos. Además, los colonos tuvieron desde el primer momento encuentros con los nativos americanos, que tenían también sus propias religiones. Desde el principio, pues, los colonos norteamericanos supieron que estaban obligados a afrontar una serie de cuestiones que Europa no siempre había abordado o no siempre había querido ver, como los disidentes religiosos eran tantos y ningún grupo gozaba de una mayoría, las necesidades de las minorías adquirieron una visible importancia desde el primer instante. ¿Qué clase de libertad estaba obligada a facilitar una buena sociedad a los miembros de las minorías cuya religión parecía incorrecta, cuando no pecaminosa y mala, a ojos de la mayoría? Debía existir una religión oficial. ¿Qué había que hacer con aquellos que querían desobedecer una ley aplicable a todos alegando razones de conciencia, por ejemplo, con quienes no querían servir en el ejército, o testificar en un juicio en sábado, o prestar un juramento religioso como condición para acceder a un cargo público, requisito típico por entonces en Gran Bretaña, donde ningún ateo declarado ocupó un escaño del Parlamento hasta 1886? ¿Qué límites podían imponerse a la conducta religiosa en una sociedad mínimamente aceptable? Los arquitectos filosóficos de la tradición jurídico-legal anglo-norteamericana vieron claramente que, cuando están en juego la paz y la seguridad, o la igualdad de derechos de los demás ciudadanos, pueden imponerse ciertos límites razonables a lo que las personas hacen en nombre de la religión, y que tales restricciones, justificadas por intereses públicos de especial urgencia, no tienen por qué dejar de ser compatibles con el respeto por la igualdad de libertad para todos. Pero lo que aquellos políticos y pensadores buscaban con ahínco para esas protecciones y límites era una base lógica más profunda y más arraigada en principios. Resulta significativo que hallaran los fundamentos de tales principios en la idea de la igualdad inherente de los seres humanos y de la igualdad de derechos de todos ellos, y no en el concepto de la mera tolerancia, que consideraban demasiado tenue y fácilmente compatible con la forma de jerarquía social de la que sus compatriotas habían tratado de huir llegando al Nuevo Mundo. Podemos encontrar una argumentación típica, aunque inusitadamente elocuente, de esa tesis en una carta escrita por el ya entonces presidente George Washington a la congregación hebrea de Newport en agosto de 1790. Los ciudadanos de los Estados Unidos de América tienen motivos para congratularse por haber dado a la humanidad ejemplos de una política de especial grandeza y liberalidad, una política digna de ser imitada. Aquí todos estamos igualmente amparados por la libertad de conciencia y por las protecciones de la ciudadanía. Ya no hablamos de tolerancia, como si por la indulgencia de una clase de personas, otras pudiesen disfrutar del ejercicio de sus derechos naturales inherentes. Y es que, por ventura, el gobierno de Estados Unidos, que no otorga sanción alguna a la intolerancia, ni ayuda a la persecución, únicamente exige que quienes viven bajo su protección se comporten como buenos ciudadanos brindándole su apoyo efectivo en toda ocasión. Washington asociaba en aquella carta la tolerancia con la jerarquía, un grupo privilegiado tolera a otro cuando consiente la presencia y la actividad de éste, pero reservándose el poder de dejar de consentirlo si cambia de opinión. Él se decantaba más bien por la idea de unos derechos naturales inherentes e iguales para todos, unos derechos que procuren a las personas tanto libertad, para practicar su religión, como inmunidad, frente a la persecución y la intolerancia, pero también frente a la imposición estatal de requerimientos religiosos de cualquier clase. Y explicaba a los judíos que el gobierno no les pediría que practicasen su culto de ningún modo determinado, sino que únicamente les solicitaría su apoyo como ciudadanos serios y responsables. Como veremos más adelante, Washington era tan sensible a las necesidades de las religiones minoritarias que incluso entendía que en el apoyo efectivo de estas no tenía por qué estar incluido el servicio militar obligatorio para sus objetores por razones de conciencia. Pero ¿qué exigencias plantea para un sistema político la aplicación práctica de esa igualdad de libertad de conciencia? Aquí es donde la tradición filosófica se divide. Volviendo sobre nuestra argumentación anterior, recordemos que los orígenes de ambas corrientes de dicha tradición se remontan al viejo continente, aun cuando florecieran luego primordialmente en Estados Unidos. Una corriente, asociada con el filósofo inglés del siglo XVII John Locke, sostiene que la protección de la igualdad de libertad de conciencia requiere únicamente dos cosas, leyes que no penalicen la fe religiosa y leyes que no discriminen entre prácticas similares, lo que supone que la misma legislación sea aplicable a todas ellas, y a todos los individuos que las realizan, tanto si tienen una significación religiosa como si no. Un ejemplo de ley discriminatoria, según Locke, era la norma inglesa que ilegalizaba que se hablara latín en una iglesia pero permitía que se hablara sin ningún problema en las escuelas, pues era evidente que una ley así tenía por objeto perseguir a los católicos. Otro ejemplo de ley persecutoria sería aquella que ilegalizara que una persona sumergiera su cuerpo en agua con el propósito de bautizarse, pero permitiera que esa persona hiciera eso mismo con fines curativos o por diversión. Es evidente que la intención de tal ley sería perseguir a los baptistas. Para Locke, lo correcto era, en una palabra, que todas las cosas que la ley permite hacer en las ocasiones comunes de la vida sean lícitas para el culto de cada iglesia. Que ni la vida del hombre, ni su cuerpo, ni su casa,
ni sus bienes, sufran perjuicio alguno por estas causas. Ahora bien, si una ley no es persecutoria en este sentido y se encuentra dentro del ámbito de la jurisdicción de los magistrados civiles, es decir, si no pretende regular la fe religiosa ni sus prácticas, desde la perspectiva lockeana puede ser válida aun cuando imponga fortuitamente alguna carga especial sobre unas determinadas actividades religiosas más que sobre otras. Si alguien considera que su conciencia no le permite obedecer una ley, referida al servicio militar o al calendario de días laborables y festivos, por ejemplo, hará bien en seguir el dictado de su conciencia, según Locke, pero tendrá que pagar la penalización legal correspondiente. Un caso, lockeano, contemporáneo sobre el que el Tribunal Supremo estadounidense tuvo que pronunciarse en 1993 fue el de una ordenanza aprobada por el municipio de Hialeah, en Florida, que prohibía sacrificar un animal en un ritual o una ceremonia pública o privada sin que tuviera como fin principal el consumo alimentario. El origen de aquella norma radicaba en la extendida preocupación pública generada por los sacrificios animales rituales llevados a cabo por creyentes en la santería. Dado que los santeros son inmigrantes cubanos, esa preocupación venía espoleada en buena medida por una nada desdeñable dosis de animosidad interétnica. Hialeah alegó que lo que se proponía con aquella medida era proteger la salud pública y evitar la crueldad con los animales. El juez Kennedy, actuando como ponente de la opinión mayoritaria del Alto Tribunal Federal, y el juez Scalia, en una opinión concurrente, rechazaron esas alegaciones en la sentencia del caso Lukumi. Como resultaba bastante obvio, la normativa no estaba bien planteada para los fines declarados por el gobierno municipal, pues las mismas formas de sacrificio de animales, y otras más dolorosas incluso, estaban permitidas si su finalidad era el consumo alimentario. El tribunal consideró que las ordenanzas estaban redactadas con sumo esmero para prohibir pocos sacrificios de ese tipo, salvo los ocasionados por la práctica religiosa. Por lo que falló que aquellas normas constituían un ejemplo claro de hostilidad gubernamental, que tan objetable resulta cuando es abierta y manifiesta como cuando trata de ser disimulada y encubierta. Las ordenanzas fueron invalidadas. El caso en sí no solo era paradigmáticamente lockeano, y ya lo había previsto el propio Locke cuando escribió. Pero, en verdad, si cualquier grupo congregado con un motivo religioso quisiera sacrificar un becerro, yo niego que esto deba ser prohibido por la ley. Melay Veo, a quien pertenece el becerro, puede legalmente matarlo en su casa y quemar las partes de él que le parezca. Tal cosa no le hace daño a nadie, ni perjudica a los bienes de otro. Por la misma razón, puede matar su becerro también en una reunión religiosa. Un caso parecido de especial interés contemporáneo ha sido el relacionado con unos agentes de policía musulmanes de Nueva Jersey. Los policías de Newark tenían prohibido dejarse crecer la barba, pero se aprobó una exención de dicha política para hombres con ciertos problemas cutáneos. Dos agentes musulmanes suníes, Mustafa y Aziz, protestaron contra la medida alegando que su fe religiosa les obligaba a dejarse crecer la barba y presentaron pruebas tomadas del propio Corán para sustentar su postura. Conforme a la sentencia dictada por el juez del Tribunal Supremo Samuel Alito, cuando aún era juez de apelación federal, los agentes ganaron su demanda sobre la base de que ya se había aprobado una exención de la obligación de dicha política por motivos no religiosos y que, por tanto, era ampliable también a motivos religiosos. La sentencia de aquel caso, Fraternal Order of Police vs. City of Newark, seguía la senda marcada por el caso Lukumi, aunque el juez Alito daba un paso más en la protección de las minorías respecto a lo que el Tribunal Supremo había defendido. Aunque no había pruebas explícitas de que la política interna de ese cuerpo policial tuviera una intención discriminatoria, dicha intención se dedujo simplemente del hecho de que ya se hubiera concedido previamente una exención de carácter no religioso. Concluimos, pues, que la decisión del Departamento de Policía de facilitar exenciones médicas denegando al mismo tiempo las exenciones religiosas es suficientemente indicativa de intención discriminatoria como para aconsejar un examen más detenido. Incluso la tradición lockeana, pues, autoriza a los tribunales a desenmascarar prejuicios ocultos. Hay otra tradición, asociada con el filósofo del siglo XVII Roger Williams, fundador de la colonia de Rhode Island y prolífico autor de escritos sobre la libertad religiosa, desde la que se sostiene que la protección de la conciencia debe estar aún más reforzada. Concretamente, desde la perspectiva de esta tradición se argumenta que las leyes en democracia son siempre obra de mayorías y que, por lo tanto, es natural que encarnen ideas que resulten convenientes a la mayoría en asuntos que van desde la elección de los días laborables y los festivos hasta el estatus legal de las diversas drogas y fármacos. Sin embargo, aunque tales leyes no tienen una intención persecutoria en principio, pueden terminar por demostrarse sumamente injustas con las minorías. En casos en los que esas normas imponen una restricción a la libertad de conciencia, por ejemplo, obligando a cualquier persona a testificar ante un tribunal aunque sea en el día de descanso semanal dictado por su fe, o a realizar un servicio militar que su religión le prohíbe, o a no consumir una droga prescrita en las ceremonias de su credo, esta tradición jurídico-legal preceptúa la implantación de una exención especial, denominada acomodación, para el creyente de la fe minoritaria.
Exigir a una persona que pague una penalización por seguir el dictado de su conciencia es como multarla por ser de una religión minoritaria, lo cual constituye, evidentemente, una grave ofensa contra la igualdad de respeto para todos los ciudadanos en materia de conciencia. Desde un punto de vista histórico, la postura, acomodacionista, de Roger Williams difirió de la que en otro aspecto adicional, sirvió para hacer extensivas tanto la libertad como, aparentemente, al menos, la acomodación religiosas a los paganos incluso, a los no creyentes, a quienes Williams se refirió en sus escritos como, anticristianos. En su magistral obra de 1644, The Bloody Tenet of Persecution, El sangriento dogma de la persecución, Williams escribió, es voluntad y mandamiento de Dios que, desde la venida de su Hijo, nuestro Señor Jesús, sean permitidos hasta los cultos y conciencias más paganos, judíos, turcos o anticristianos de todos los hombres en todas las naciones y países. Él incluía, pues, a los judíos, presentes ya por entonces en Rhode Island, a los musulmanes, probablemente ausentes aún de la colonia en aquella época, a los paganos nativoamericanos, que no eran considerados teístas en ninguno de los sentidos convencionales del término, y, por último, a los ateos y los agnósticos, que es a quienes se refiere con casi total seguridad al emplear el término, anticristianos. Si bien Locke concluía que los no creyentes debían ser excluidos de la protección de la libertad religiosa porque sus juramentos no eran fiables, Williams destacaba que, en cuestiones relacionadas con la vida política y social, los nativos americanos eran más de fiar, si cabe, que el hombre blanco, y que eran perfectamente capaces de exhibir todas las virtudes morales sin excepción. Williams extrapolaba esa observación a todo un argumento general: las personas que no comparten unos principios fundamentales en materia religiosa pueden compartir de todos modos la virtud moral y ser ciudadanos dignos de confianza. No todos los acomodacionistas posteriores han sido seguidores de las tesis de Williams, pero cabe reconocer que la ampliación del alcance de la libertad religiosa que él propuso estaba motivada por la misma consideración que le movió a defender el acomodacionismo: la igualdad de respeto por la conciencia de todas las personas exige que la libertad sea tan amplia como resulte compatible con el orden y la seguridad públicos. En las colonias fue imponiéndose paulatinamente una versión de esa postura acomodacionista como consecuencia de la búsqueda de un modo de convivencia que respetara por igual a todos sus habitantes. Los colonos estaban familiarizados con una serie de problemas que requerían esa acomodación. Los cuáqueros se negaban a descubrirse la cabeza al entrar en la sala de un tribunal, los judíos se negaban a hacer caso de las citaciones que los requerían para prestar testimonio en sábado, tanto los cuáqueros como los menonitas se negaban a prestar el servicio militar. Roger Williams sostenía que la acomodacionista era la única postura equitativa, cualquier otra vía significaba que la mayoría estaría reclamando para sí una libertad mucho más extensa de la que estaba dispuesta a reconocer al resto. A los gobernadores de Massachusetts y Connecticut, que imponían en sus colonias una ortodoxia religiosa oficial, dedicó las siguientes palabras: ustedes dicen practicar la libertad de conciencia, pero, por desgracia, lo único que pretenden es quedarse al gran Dios para ustedes solos. En tiempos de la independencia estadounidense, la mayoría de las constituciones estatales ya estipulaban que solo factores públicos de extrema urgencia, como la paz y la seguridad, o la protección de los derechos de los demás podían constituir motivos para limitar la libertad religiosa de una persona, la misma postura que Williams había defendido en sus abundantes escritos, aun cuando eran múltiples las fuentes de dicha idea en el pensamiento de la época colonial. La primera enmienda de la Constitución estadounidense protege la libertad religiosa de un modo que no distingue explícitamente entre la posición acomodacionista y la lockeana, más débil. El Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado o que prohíba practicarla libremente. La expresión, o que vulnere la igualdad de los derechos de conciencia, apareció en varios borradores iniciales, pero fue sustituida en la versión final por ese, o que prohíba practicarla libremente, una religión. Este cambio muestra muy a las claras que los redactores constitucionales pretendían proteger tanto los actos como las creencias religiosas. Si la referencia fuera únicamente a los derechos de conciencia, podría entenderse únicamente como algo relativo a las creencias, pero con esa otra referencia a la práctica de la religión, se incluían también los actos. De todos modos, no deberíamos interpretar el texto final como si con él los autores de la Constitución hubieran relajado la importancia que atribuían a la igualdad. La igualdad a la que se aludía en la versión inicial se refería a los derechos. Si el texto definitivo hubiese impedido aprobar una ley que prohíba la igualdad de libre ejercicio religioso, la protección constitucional habría sido demasiado débil. El Congreso podría aprobar una ley que inhibiera todas las religiones por igual, por ejemplo, diciendo que ninguna práctica religiosa es legal en Estados Unidos, cuando eso es algo que también querríamos prohibir. Así pues, la ausencia de la palabra igual o igualdad no significa que esta no fuera un tema de interés central. Solo quiere decir que nuestra Constitución descarta incluso aquellas restricciones que pudieran imponerse de manera igualitaria sobre la libertad de todos los tipos de conciencia religiosa. Ese cambio de conciencia a religión parece dar a entender que la religión tiene un estatuto legal especial desde el punto de vista de la Free Exercise Clause, cláusula del libre ejercicio, contenida en la primera enmienda.
Otras formas de compromiso por razón de conciencia no reciben esa protección, al menos, de esa cláusula. Como veremos, esta cuestión ha llevado a algunos a oponerse a una lectura acomodacionista amplia de la cláusula del libre ejercicio, alegando que el acomodacionismo no hace más que aumentar la que, según ellos, es ya, de por sí, una alarmante desigualdad de trato hacia la conciencia no religiosa. Poco después de la independencia, George Washington expuso una influyente formulación de la postura acomodacionista en una carta que escribió a los cuáqueros a propósito de la negativa de estos a realizar el servicio militar 1789. La libertad de la que gozan los habitantes de estos estados para rendir culto a Dios Todopoderoso del modo que les resulte más apropiado a sus conciencias no solo es una de las más agraciadas de sus bendiciones como tales habitantes, sino también uno de sus más preciados derechos. Vuestros principios y vuestra conducta me son bien conocidos, y no hago más que la justicia debida a aquellos que se llaman cuáqueros y digo que, salvo en su rechazo a compartir con los demás la responsabilidad de la defensa común, no hay credo entre nosotros formado por ciudadanos más ejemplares y de provecho que el suyo. Les aseguro con la mayor explicitud que, en mi opinión, los escrúpulos de conciencia de todos los hombres deberían tratarse con gran delicadeza y afecto, y es mi voluntad y deseo que las leyes se acomoden siempre a tales reparos en la medida en que la consideración debida a la protección y los intereses esenciales de la nación pueda justificar y permitir. Locke habría dicho a los cuáqueros que obedecieran a sus conciencias, pero que aceptaran también con ello la obligación correspondiente de pagar una multa o de ir a la cárcel. Washington trata la cuestión de forma muy distinta. Él adopta el principio según el cual la libertad siempre debería ser tan extensa como sea compatible con los intereses esenciales de la nación. Los escrúpulos de conciencia de todas las personas deberían tratarse, pues, con gran delicadeza y afecto, y esto, según él, implica que la ley se acomode siempre a tales escrúpulos en la máxima medida compatible con intereses importantes y urgentes. Las políticas gubernamentales ya habían ido evolucionando en un sentido acomodacionista antes incluso de la independencia estadounidense. Se daba ya por supuesto, por ejemplo, que ni judíos, ni cuáqueros, ni menonitas se quitaban el sombrero al entrar en un juzgado, y el resto de las personas respetaban esa elección, aun manteniendo la política de descubrirse la cabeza ante la autoridad judicial como norma general. Justo después del fin de la Guerra de Independencia, Washington realizó una importante concesión al permitir que la conciencia eximiera a las minorías religiosas de la política general de servicio militar obligatorio. Las primeras sentencias judiciales sobre la cuestión siguieron esa misma tendencia. En 1793, Jonas Phillips, un judío, impugnó el requerimiento que le llamaba a testificar en un juicio en sábado. En 1813, un cura católico, el padre Coleman, recibió autorización para negarse a responder a las preguntas que se le formularon bajo juramento en calidad de testigo en un proceso penal, al alegar que la información de la que disponía, acerca de la identidad de la persona que le había devuelto los bienes que le habían robado, se le había revelado en confesión. El juez de este último caso, un protestante, consideró que requerir a aquel hombre por ley que infringiera el secreto de confesión, o, mejor dicho, llevarlo a la cárcel por desacato al tribunal por no infringir dicho secreto, significaría la imposición al padre Coleman de una carga sumamente onerosa que, en la práctica, supondría la abolición del sacramento mismo de la confesión. Así pues, ni por un momento puede creerse que los principios moderados y justos del derecho consuetudinario sirvan para colocar al testigo en tan terrible aprieto, ante tan desgarrador dilema entre el perjurio y el juramento en falso. Si dice la verdad, incumple su voto eclesiástico; si no dice lo que sabe, infringe su juramento judicial. Tanto si miente como si da testimonio verdadero, habrá obrado mal, por lo que le sería imposible actuar sin hacerlo contra las leyes de la rectitud y la luz de la conciencia. La única salida posible consiste en que el tribunal ordene que no testifique ni actúe en modo alguno. Durante muchos años, las disposiciones contempladas en la cláusula del libre ejercicio se consideraron vinculantes únicamente con respecto a actos del gobierno federal. Hasta 1940 no fueron explícitamente incorporadas, es decir, aplicables también a los actos de los gobiernos estatales y locales. A partir de entonces, proliferaron las peticiones de acomodación provenientes de minorías. Durante un prolongado periodo desde esa incorporación, el Tribunal Supremo continuó aplicando un criterio acomodacionista, argumentando que el gobierno no podía imponer una carga sustancial a la libre práctica de la religión de una persona sin que existiera un interés estatal de orden superior de por medio. Ejemplos obvios de tal interés eran la paz y la seguridad, pero no eran los únicos. El caso capital en la articulación jurídica de este principio fue Scherbert vs. Werner. Edel Scherbert era una adventista del séptimo que trabajaba en una fábrica textil en la que se introdujo un sexto día laborable a la semana, el sábado. Despedida porque se negaba a trabajar ese día, Scherbert presentó una solicitud ante el estado de Carolina del Sur para cobrar la prestación por desempleo, pero este se la denegó alegando que ella había rechazado un empleo apropiado. El Tribunal Supremo terminó fallando a favor de la solicitante argumentando que aquella denegación de su prestación equivalía a multar indebidamente a Scherbert por sus prácticas no convencionales. Es decir, que era, en definitiva,
una negación de su libertad para practicar la religión como quisiera y en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos. En principio, según el tribunal, no había nada de malo en el hecho de que se eligiera el domingo como día general de descanso, pero sí lo había con el hecho de no dar acomodo a las necesidades religiosas especiales de Sherbert. Para el acomodacionista, y, normalmente, también para el lockeano, el criterio relevante a nivel teórico es la conciencia del individuo. Por lo tanto, si alguien tiene una interpretación no convencional de su propia religión, poco importa aducir que la mayoría de los correligionarios de esa persona no están de acuerdo con ella. Ahora bien, en la práctica, sirve de gran ayuda conocer los antecedentes de cada caso, y las ideas públicas y compartidas de un grupo proporcionan precisamente ese trasfondo. De ahí, por ejemplo, que, aunque no son pocos los objetores a los que se ha eximido del servicio militar sin ser miembros de colectivos como los cuáqueros o los menonitas, la carga de la prueba que deben aportar haya sido muy exigente, esos individuos han tenido que justificar con mucho detalle sus creencias, lo que siempre otorga una ventaja injusta, por cierto, a aquellos de entre ellos que son más cultos o saben expresarse mejor. Aún así, ese enfoque centrado en la conciencia individual, antes que en la colectiva, es importante para el caso de religiones como el Islam, entre cuyos fieles se recogen múltiples interpretaciones de lo que requieren sus preceptos, y su espíritu es ciertamente atractivo. Si un individuo cree sinceramente que su religión le obliga a llevar un burque o que matar en una guerra está moralmente prohibido, sin excepción, de nada sirve señalar que muchos correligionarios suyos no están de acuerdo. El criterio acomodacionista es difícil de interpretar para los jueces y muy pocos demandantes han ganado casos ante el Tribunal Supremo después del caso Sherbert. El alto tribunal ha tendido desde entonces a entender, o bien que la limitación de la libertad de la persona no era sustancial, o bien que existía en realidad un interés estatal de orden superior, que prevalecía. Un caso importante donde sí vencieron los demandantes fue Wisconsin vs. Youder, en el que los Amish del orden antiguo conquistaron el derecho a retirar a sus hijos de los dos últimos cursos de la educación pública legalmente obligatoria para que se dediquen a las labores agrícolas y a otras actividades de la comunidad que son, según ellos mismos alegaron, esenciales para la continuidad de su tradición religiosa. Conviene recalcar que la argumentación de los demandantes de todos los casos de ese tipo llevados ante el Tribunal Supremo se ha inspirado en la posición acomodacionista, muchos juicios se han ganado así en instancias inferiores y los casos ya no se han recurrido más allá. Así pues, es un error afirmar, como hacen muchos, que la posición acomodacionista jamás ha tenido mucha fuerza. Lo que sí es cierto es que nunca ha dejado de ser controvertida. En 1990, esa tradición sufrió un importante revés en la sentencia del caso, Employment Division vs. Smith, y la jurisprudencia federal estadounidense regresó, en parte, hacia posiciones más lockeanas. Este caso es relevante para nuestro análisis sobre el miedo de raíz religiosa, pues su tema giraba en torno al consumo de drogas, una cuestión que asusta con facilidad a los estadounidenses. Al Smith, un nativo americano, era un alcohólico en recuperación que asesoraba sobre problemas de alcohol y drogas a varias organizaciones en su estado, Oregón, con considerable éxito. Él atribuía la clave de su desarrollo espiritual y de su continuada recuperación a la religión nativo americana que practicaba, y se convenció de que ésta sería también de ayuda para otros nativos americanos con problemas de alcoholismo. En los rituales sagrados de su iglesia, se toma la droga conocida como peyote, un acto con el que se reconstruyen ceremonias tradicionales nativoamericanas cuyos orígenes se remontan a hace más de 1000 años. El peyote es un alucinógeno, pero los participantes que lo consumen en la ceremonia comentan que su efecto es muy suave y se concreta únicamente en un aumento de la concentración mental. Smith se abstenía de consumirlo al principio, porque la filosofía de Alcohólicos Anónimos, prohíbe el uso de toda droga que produzca una alteración mental. Pero, al final, optó por probarlo en varias ocasiones, a partir de la década de 1970, y descubrió que no le hacía recaer en el alcohol. De hecho, él mismo explicó que tenía la sensación de haberse convertido en una persona mejor y más sensata gracias a ese consumo ritual. En 1982, Smith consiguió un nuevo empleo como asesor en un programa del condado de Douglas, puesto en el que recibió toda clase de elogios por su excelente desempeño. Aunque seguía consumiendo peyote de vez en cuando en los rituales, nunca hablaba de ello en su trabajo. Pero, un día, un nuevo empleado acompañó a Smith a la ceremonia de su iglesia y empezó a hablar con gran entusiasmo de su experiencia allí. Ambos fueron despedidos. El estado de Oregón negó a Smith la prestación por desempleo alegando que había cometido una vulneración voluntaria de las normas de conducta que un empleador tiene derecho a esperar de un empleado. Por entonces, el peyote era ilegal según la legislación estatal de Oregón. Smith y el otro empleado acudieron a los tribunales para recurrir esa ley. En última instancia, perdieron su demanda en el Tribunal Supremo.
Aunque en una de las opiniones concurrentes con la mayoría, la redactada por la juez O'Connor, esta utilizaba el criterio expuesto en el caso Sherbert y concluía que el Estado demostró el interés estatal de orden superior, que le movió a denegar la solicitud de Smith y su compañero. En la opinión de la mayoría, escrita por el juez Scalia, se establecía más bien que el criterio que sería de aplicación a partir de entonces, y que, según el juez, venía siéndolo ya desde el pasado, lo cual no dejaba de ser una lectura sumamente controvertida de los precedentes, era el lockeano. La cuestión que cabía preguntarse, por lo tanto, era si la ley es una ley neutral de aplicabilidad general. Si lo es, no hay derecho constitucional que justifique una exención. El gobierno no puede prohibir la realización de un acto físico que sea generalmente legal cuando ese acto se realiza por un motivo religioso, y, en ese punto, Scalia citaba algunos de los ejemplos aportados por el mismísimo Locke, así como otros en el mismo sentido. Pero el hecho de que el motivo por el que algunas personas desobedecen una ley de aplicabilidad general sea de carácter religioso no las excusa del cumplimiento de esta. Scalia concluía, pues, que un sistema de exenciones tal administrado por vía judicial supondría una invitación a la anarquía. El caso Smith suscitaba dos preguntas independientes entre sí: ¿cuál es el mejor criterio o estándar jurídico legal? ¿Y quién debería administrarlo? Es importante constatar que la opinión de Scalia no abordaba directamente la primera de esas preguntas, pues el juez estaba dispuesto a aceptar acomodaciones aprobadas por las mayorías legislativas correspondientes. De hecho, también estaba dispuesto a ordenar tales acomodaciones por vía judicial cuando el Estado contara con un programa de exenciones individualizadas, como sucede en los casos de desempleo. En estos casos, en concreto, el no reconocimiento de la exención por motivos religiosos podría parecer una medida persecutoria y, por lo tanto, se convertiría en un tipo lockeano clásico de vulneración. Sin embargo, Scalia sí respondió a la segunda pregunta, y su principal queja a propósito del acomodacionismo fue que los jueces no son competentes para administrar un sistema abierto, sin límites definidos, de exenciones individualizadas a leyes que sean de aplicabilidad general. Para él, un sistema así sería una invitación a la anarquía, al socavar el Estado de Derecho. Por otra parte, Scalia se refirió indirectamente a la primera pregunta al negar que los demandantes tengan un derecho constitucional a las acomodaciones. De hecho, a partir de esa sentencia, la atención a la solicitud de una acomodación de ese tipo pasaba a depender del capricho de las mayorías legislativas. El juez puso especial énfasis en ese aspecto: dejar la protección de las prácticas religiosas minoritarias al albur del proceso político pondría, en una situación de desventaja relativa a aquellas prácticas religiosas que no tengan un amplio seguimiento, pero debemos preferir esa inevitable consecuencia del gobierno democrático a un sistema en el que cada conciencia individual sea su propia ley o en el que los jueces sopesen la importancia social de todas las leyes con respecto a la significación más o menos central atribuida a todas las creencias religiosas. De ese modo, Scalia llegaba a la conclusión de que el mejor criterio jurídico legal es el lockeano, que, según él, es compatible con el orden y el imperio de la ley como no lo es el modelo acomodacionista. Cada conciencia individual es su propia ley. Cuando las mayorías legislativas voten a favor de una acomodación, esta será ley y ya no pondrá en peligro el orden del Estado de Derecho. En sus opiniones discrepantes, los jueces Blackmun, Brennan y Marshall reafirmaban el criterio acomodacionista expuesto en el caso Sherbert y negaban categóricamente que la libertad de las minorías tuviera que estar siempre en peligro en una democracia mayoritaria. No creo que los padres fundadores de nuestra Constitución pensaran que la libertad frente a la persecución religiosa que tanto les había costado conquistar fuese un lujo, sino que más bien la consideraban un elemento esencial de la libertad, y jamás se les habría ocurrido que la intolerancia religiosa tuviera un carácter inevitable, pues redactaron las cláusulas constitucionales relativas a la religión precisamente con el propósito de evitar esa intolerancia. Aquí se aprecia la diferencia real entre el acomodacionista y el lockeano. El primero afirma como derecho básico lo que el segundo entiende que es un privilegio que debe negociarse a través del proceso político. El caso Smith causó una considerable indignación pública. Grupos religiosos de muy diversos tipos, tanto liberales como conservadores, y tanto cristianos como judíos o militantes laicos, protestaron contra el cambio de rumbo señalado por aquella sentencia. En 1993, el Congreso aprobó por una abrumadora mayoría en ambas cámaras la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa, RFRA, por sus siglas en inglés, que sirvió para restablecer a través de la legislación federal el criterio establecido en su momento en el caso Sherbert. El presidente Clinton firmó y sancionó definitivamente la ley. Como aquella norma era una táctica deliberada de soslayar el criterio fijado en la sentencia del caso Smith, no es de extrañar que no le hiciera precisamente gracia al Alto Tribunal Federal. En 1997, en el caso City of Bernie vs. Flores, el Supremo declaró inconstitucional la RFRA para su aplicabilidad a la legislación de los estados alegando que esa parte de la ley excedía las competencias del Congreso Federal. No obstante, la RFRA continúa siendo constitucional en lo que se refiere a su aplicación a las leyes federales. Otro código legal posterior, la Ley de Usos Religiosos del Terreno y de Personas Internas, LUIPA,
por sus siglas en inglés, del año 2000, introdujo el criterio más protector de los dos antes mencionados en las cuestiones relacionadas no solo con las regulaciones federales, sino también con los internos de prisiones o instituciones mentales. Entretanto, numerosos estados adoptaron disposiciones del mismo tipo que la RFRA en sus constituciones, o interpretaron que éstas requerían la aplicación de un criterio como el recogido en dicha ley federal. Desde entonces, 4 han sido los casos decididos por el Tribunal Supremo que han definido los contornos del debate reciente sobre la cuestión. Los dos primeros y más significativos en ese sentido son los ya mencionados, Lukumi y Fraternal Order of Police, que, como ya hemos visto, siguen una línea lockeana de argumentación, posterior a la del caso Smith. De hecho, desarrollan y concretan la interpretación del marco lockeano expuesta por el juez Calle en este último caso, pero continúan interpretando la neutralidad de forma bastante generosa, pues entienden que ésta se respeta cuando no existe discriminación entre prácticas religiosas y seculares. El siguiente es un caso juzgado bajo el criterio de la LUIPA, y en el que el Alto Tribunal Federal confirmó la constitucionalidad de esta ley, Cutter vs. Wilkinson, cuya sentencia, decidida por unanimidad, protege los derechos de los presos de religiones minoritarias a disponer de la comida y los objetos de culto preceptuados por su credo, por ejemplo, velas de Hanukkah, que sean similares a los ya reconocidos para los presos cristianos, y que no planteen, por tanto, ningún problema adicional de alteración de la paz o la seguridad. La LUIPA había sido recurrida por supuesta vulneración de la cláusula contra la adopción de una religión oficial, la Establishment Clause, de la primera enmienda, por entender que concedía un favor especial a la religión, pero el Supremo dio una buena respuesta acomodacionista al posible dilema. Lo único que justifica ese modo de actuar por parte del Estado es que la acción gubernamental previa ha creado unas condiciones que desfavorecen a los presos de credos minoritarios y favorecen a los de la mayoría, por lo que ahora está obligado a emprender otra acción gubernamental, de carácter corrector, que restablezca la igualdad. Por último, está el caso, González vs. O Centro Espírita Beneficente União Vegetal, de 2006, relacionado con una pequeña secta brasileña que usa un alucinógeno llamado ayahuasca en sus rituales. Cuando se juzgó este caso, el uso sacramental del peyote ya había sido legalizado por el Congreso mediante una enmienda introducida en la Ley de Sustancias Controladas a raíz de la presión política ejercida por los colectivos nativoamericanos. Esta secta brasileña, sin embargo, contaba únicamente con unos 130 miembros y una nula capacidad de influencia política, por lo que sus miembros recurrieron a los tribunales y, más concretamente, al amparo de la RFRA, que seguía estando en vigor para las normas y las actuaciones del gobierno federal. En una sentencia que contó con el apoyo unánime de los jueces del Alto Tribunal, el Supremo concedió a ese grupo la exención solicitada por este, paralela a la que el Congreso Federal había otorgado a los nativos americanos. En su redacción de la opinión unánime del tribunal, el presidente del mismo, el juez Roberts, rechazó el argumento del gobierno, que aducía la existencia de un interés estatal de orden superior que justificaba la negativa de una acomodación. La exención, según escribió Roberts, era análoga a la ya concedida a otro colectivo, más numeroso, y no existía prueba alguna de que el consumo meramente sacramental de la droga en cuestión supusiera un peligro para la salud. En cuanto a la cuestión de si los tribunales son competentes para autorizar acomodaciones, Roberts argumentaba lo siguiente. La RFRA contempla simplemente que los tribunales reconocerán excepciones, así funciona el derecho, citando las disposiciones contenidas en las leyes. El papel del Congreso, y del Ejecutivo, en la exención del peyote confirma que las conclusiones recogidas en la Ley de Sustancias Controladas no excluyen en absoluto la posibilidad de excepciones. La RFRA deja muy claro que los tribunales están obligados a considerar si tales excepciones son necesarias o no. Este es un argumento acomodacionista clásico. No se alegó indicio alguno de intención hostil del grupo religioso en cuestión, pues ninguno habría resultado plausible. La secta brasileña no era impopular, solamente era desconocida. La ley, tal y como había sido enmendada para acomodar a los nativos americanos, pero no a los brasileños, era más obtusa que persecutoria. Pero evidenciaba el problema habitual: en una democracia, los grupos más numerosos reciben mejor trato. El juez Roberts ponía de relieve que una de las funciones del Poder Judicial es corregir ese desequilibrio y restablecer la igualdad. ¿Qué valoración deberíamos hacer de esas dos tradiciones a la luz de nuestros principios básicos de igual respeto en materia de conciencia y de invulnerabilidad de la conciencia? Lo primero que deberíamos constatar es que una y otra tradiciones no son exactamente opuestas entre sí, difieren en grado más que en cuanto a valores fundamentales y podemos situarlas en un mismo continuo. Ambas se interesan por una libertad que sea amplia e igual. El interés lockeano por la igualdad se manifiesta en su oposición a tolerar leyes de carácter persecutorio, o incluso normas que, como la regulación interna que prohibía las barbas musulmanas entre los funcionarios del orden público, delatan, con su disposición a aceptar las exenciones por razones seculares, pero no las de carácter religioso, la presencia de cierta intención persecutoria, probablemente inconsciente.
En cuanto alcanzamos a ver que la persecución puede ser el resultado de una torpeza, más que de la mera malicia, entramos ya en el territorio del acomodacionista. El reglamento policial que negaba una acomodación para los agentes musulmanes no se redactó teniendo en cuenta los intereses de los musulmanes, y la exención para aquellos que padecieran algún tipo de afección cutánea no suponía implícitamente la denegación de una exención de índole religiosa, en la que, muy probablemente, nadie había pensado hasta ese momento. Se trataba, por tanto, de una política mucho menos persecutoria que la ordenanza municipal de Jaya Elías sobre sacrificios rituales. De ahí a la legislación sobre drogas que exime el uso de una de ellas, el alcohol, rito acostumbrado entre una mayoría de creyentes, y cuyo uso ritual continuó siendo legal incluso en tiempos de la ley seca, y no exime el de otra, el peyote, consumida por una minoría, hay un paso muy pequeño. Probablemente, las leyes sobre drogas de Oregón no se redactaron teniendo presentes los factores religiosos, ni tampoco puede deducirse malicia alguna del hecho de que no eximieran el uso sacramental del peyote. De hecho, recordemos que el Congreso se aprestó a legalizar ese uso sacramental tras la sentencia del caso Smith, mediante una enmienda a la Ley de Sustancias Controladas. Tampoco se redactan y se aprueban las leyes referidas a la semana laboral con el propósito de penalizar a las minorías, sino simplemente porque se busca consagrar la solución más cómoda y fácil. Pero en ese fin mismo de buscar la comodidad, la mayoría demuestra su servilidad, y esa actitud obtusa es onerosa para los intereses centrales de las minorías. Así sucedió con los agentes de policía musulmanes y así sucedió con Sherbert y con Smith. La diferencia, pues, entre el tipo de casos en los que el juez Calle y quienes comparten su enfoque lockeano están dispuestos a anular una ley o una política, por juzgarla no neutral, y ese otro tipo de casos que se consideran acomodaciones no es nítida ni está basada en una diferencia de principios fundamentales, los casos de uno y otro tipo se distribuyen, más bien, a lo largo de un continuo. Cuando añadimos a esto el hecho de que incluso el juez Calle está dispuesto a aceptar exenciones judiciales cuando ya existe un sistema de exenciones individualizadas en vigor, como sucedía en el caso Sherbert, y que incluso él no tuvo problemas en sumarse al voto unánime del Supremo en el caso González versus O Centro Espírita, para restablecer la equidad entre las minorías más reducidas y las de mayor tamaño, concediendo a una de las más pequeñas una exención judicial para equipararla a la exención legislativa que ya le había sido otorgada a otra minoría mucho más numerosa. Las dos tradiciones parecen diferir más en cuanto al número de exenciones que están dispuestas a aceptar que en el tipo o la base de las mismas. Cuando comparamos Estados Unidos con Europa, resulta revelador que la controversia norteamericana resida en ese sutil punto de diferencia, mientras que los enfoques aplicados en los países europeos desoigan incluso los requerimientos de la posición lockeana más débil. En ese sentido, puede parecer incluso excesivo detenerse tanto tiempo en los matices de este debate estadounidense. Pero eso no es óbice para que sea ciertamente revelador, porque muestra cómo se ha ido desarrollando y qué factores han sido asumidos como esenciales. Podemos argumentar, pese a todo, que una de esas tradiciones es más adecuada que la otra para captar la idea de la igualdad de respeto. Yo creo que el principio acomodacionista es superior al de Locke porque es aplicable a formas sutiles de discriminación muy presentes en la vida de las democracias regidas por el principio mayoritario. Todas las sociedades eligen entre diversas alternativas cuando toman decisiones sobre días festivos y laborables, sobre restricciones a las drogas y el alcohol, y sobre otras muchas cuestiones que afectan a la práctica religiosa de las personas. Las elecciones de la mayoría suelen venir apoyadas en algún tipo de razonamiento, pasarían, pues, la prueba de una base racional, débil, pero no la del interés estatal de orden superior. Aún así, pueden resultar sumamente duras para las minorías, haciendo que su libertad no sea igual a la de los miembros de la mayoría. Encontrar acomodaciones para esas minorías por razones de conciencia en ámbitos que van desde el empleo hasta el servicio militar obligatorio, pasando por el uso sacramental de alcohol o drogas, significa restablecer un criterio que defienda una libertad igual para todos los ciudadanos. De todos modos, la acomodación no está exenta de problemas. Uno de ellos, puesto de relieve por el juez Calle, es que un sistema basado en exenciones individualizadas es difícil de administrar judicialmente. Scalia consideró demasiado caótica, y fuera de las competencias de los jueces, la práctica de crear exenciones al cumplimiento de leyes generales, estudiando caso por caso. Así, aunque aceptó como permisibles las acomodaciones creadas mediante la legislación, como el cambio en nuestra ley de sustancias controladas, que legalizó el uso sacramental del peyote, se opuso a concederlas por vía judicial, excepto en aquellos casos, como el de Sherbert, en los que existiera un sistema de exenciones individualizadas ya en vigor. A la preocupación de Scalia por la posible anarquía resultante, cabría añadir otra por la dificultad del mantenimiento de la equidad. En un sistema de acomodaciones judiciales, las minorías tendrían las de ganar en la medida en que pudieran y quisieran usar el sistema jurídico legal en beneficio propio. La disposición de la ACLU a proporcionar asistencia jurídica a demandantes que actúan en calidad de miembros de minorías religiosas reduce considerablemente ese motivo de preocupación, pero no lo elimina. Y tampoco hay que olvidar que los jueces, por temperamento o por formación, pueden poner mayor énfasis en los puntos de vista de la mayoría que en los de las minorías.
Las dificultades que el propio Supremo ha tenido a la hora de entender las necesidades de la religión nativo-americana son un claro ejemplo de ese problema. Otro inconveniente de la posición acomodacionista es su tendencia a favorecer la religión y a desfavorecer otras razones que las personas pueden tener para pedir una exención del cumplimiento de una ley general, razones familiares, por ejemplo, o vinculadas con un compromiso personal con el arte o incluso con un credo ético laico. Hasta cierto punto, es posible tratar esos otros compromisos en otros ámbitos del derecho, a través de una interpretación amplia del principio de la libertad de expresión, por ejemplo, o a través de leyes que protejan las excepciones por razones familiares. Pero no todos los problemas son canalizables por esas otras vías. Las personas pueden tener razones éticas para negarse a prestar el servicio militar que no encajan en la definición de religión, o pueden tratar de consumir drogas ilegales por motivos de aprendizaje o iluminación personal. No es injusto para estos individuos, y no es una limitación indebida para las visiones éticas de la vida de carácter no religioso, tratar de forma asimétrica sus peticiones de acomodación. Algunos estudiosos de la cuestión opinan que ese es suficiente motivo para negar acomodaciones para todos los casos y abogan por un repliegue hacia la postura lockeana. Si el sistema de acomodaciones no puede ser equitativo para todos, no debería existir. Regresan de ese modo hacia una posición que es menos amplia y menos igualitaria en cuanto a la libertad religiosa, pero lo hacen sobre unas bases lógicas en absoluto carentes de sentido. Otros académicos buscan por su parte una definición más amplia del concepto, conciencia, que incluya múltiples casos de conciencia no religiosa. El Supremo se movió en esa dirección en 2 casos durante la Guerra de Vietnam, en los que confirmó las objeciones de conciencia de 2 demandantes que no eran personas religiosas en el sentido convencional del término. También hay expertos que se inclinan por un criterio híbrido, una definición amplia del concepto de conciencia para las cuestiones relacionadas con el servicio militar obligatorio, combinada con unos límites más tradicionales a lo religioso en materia de legislación sobre drogas. Un factor que influye en este grupo de juristas es la idea de que pedirle a alguien que mate cuando su religión es pacifista supone una carga particularmente severa y terrible, mientras que negarle la posibilidad de consumir drogas no parece tan grave, puede significar la privación de una iluminación o un aprendizaje personales, pero no exige que nadie cometa un acto indebido. Otro factor a favor de una política mixta de ese tipo es su administrabilidad. Mientras se vigile que los objetores no objeten a una guerra en concreto, sino que sean sistemáticamente pacifistas, los sistemas de exenciones individualizadas parecen viables. Sin embargo, un sistema similar aplicado a la legislación sobre drogas sí que significaría una invitación a la anarquía, y sería muy difícil vigilar su correcto cumplimiento en la práctica. Quienes apoyan la existencia de una legislación antidroga no estarán de entrada a favor de introducir acomodaciones en la aplicación general de esas leyes que vayan más allá de un restringido conjunto de casos sacramentals con un claro historial religioso. En definitiva, hay argumentos poderosos desde ambas posiciones. Todavía no se ha demostrado que la postura de Roger Williams pueda derrotar a la de Locke. La situación actual en Estados Unidos, donde la RFRA prevalece para el ámbito federal y en algunos estados, mientras que la posición lockeana es la que se impone en otros, aunque con margen para las acomodaciones legislativas, refleja la complejidad de los temas y la dificultad de las elecciones que plantean ambas posturas. También evidencia, de todos modos, la estrecha diferencia que separa en estos momentos a una de otra, tanto en su aplicación como en la medida en que ambas responden a las inquietudes más serias de las personas acerca de la igualdad de respeto. Como veremos, no tenemos por qué resolver aquí esa cuestión de forma definitiva, porque todos los casos europeos recientes que nos ocuparán más adelante están relacionados con unas leyes discriminatorias que no superan ni siquiera la prueba lockeana más débil, aun cuando en el caso del laicismo francés, nos llevará algún tiempo demostrar que esto es así. Problemas contemporáneos, la imparcialidad, los intereses estatales. En el mundo contemporáneo necesitamos políticas que sigan ideas arraigadas en esos principios, que muestren igual respeto por todos los ciudadanos proporcionándoles una libertad que sea amplia e igualitaria, en el fondo, la mayor libertad compatible con la igualdad de libertad para todos, y con la preservación de intereses públicos vitales, como la paz y la seguridad. Tenemos planteados interrogantes serios sobre si la religión debería recibir una protección especial, como la que le reconoce la tradición acomodacionista. La preocupación por la posibilidad de que no se esté tratando con ecuanimidad a los ateos e irreligiosos es un motivo de mucho peso para que haya quienes prefieran una política de orientación lockeana. El derecho federal estadounidense preserva la imparcialidad, como mínimo, en la Establishment Clause de la primera enmienda, que, según las interpretaciones que se han ido haciendo de la misma, hoy se entiende que rechaza no solo todo favoritismo del Estado hacia una religión por encima de las demás, sino también todo favoritismo hacia la religión, o hacia la irreligión. De ahí que una política que se aplicaba en la Universidad de Virginia y que ordenaba dedicar parte del dinero de las matrículas de los estudiantes a subvencionar una amplia diversidad de actividades y clubes estudiantiles, incluidas organizaciones políticas, ecologistas, etc., pero que negaba esa financiación a grupos de carácter religioso, fuese anulada por inconstitucional. Si preferimos una interpretación acomodacionista de la cláusula de libre ejercicio, incluida también en la primera enmienda,
convendrá que no perdamos de vista la Establishment Clause y recurramos a ella para hallar un equilibrio parecido, garantizando que la religión y la irreligión reciban un trato simétrico en la medida de lo posible. Otro problema pendiente para los acomodacionistas es el de dar una definición coherente de la esquiva noción del interés estatal de orden superior. La paz y la seguridad son dos intereses fundamentales reconocidos desde antes de la independencia del país, pero incluso estos necesitan ser delineados con mayor precisión. Cuán apremiante debe ser la amenaza a la paz y la seguridad, y qué clase de seguridad es la pertinente en este caso. A fin de cuentas, uno de los problemas básicos de la vida social y política es que las personas se sienten fácilmente amenazadas por aquellas a quienes no conocen. Así que qué indicios o pruebas de peligro deben presentarse antes de que decidamos que uno es lo suficientemente amenazador para justificar una cortapisa de la libertad. Conscientes de nuestra falibilidad, deberíamos fijar bastante alto el listón. ¿Qué otros intereses públicos entran dentro de lo catalogable como un orden superior? La jurisprudencia federal estadounidense dictada en aplicación de la cláusula del libre ejercicio ha ido tratando estas cuestiones y reaccionando ante los argumentos expuestos en torno a ellas según han ido surgiendo. Tal vez esa sea una forma apropiada de funcionamiento para un sistema judicial, pero a nosotros, interesados más bien en sintetizar unos principios básicos que orienten nuestra reflexión, ¿no sería más útil disponer de algo un poco más coherente y articulado? Yo ya he sugerido que la protección de un grupo de derechos humanos básicos que denomino las capacidades humanas centrales, la vida, la salud y la integridad físicas, etc., siempre supone para el Estado un interés de orden superior que puede impulsarle a limitar ciertas acciones que se emprenden en nombre de la religión. Esa lista de capacidades nos ayuda a entender, por ejemplo, por qué podríamos apoyar ciertas leyes que limitan los derechos de los padres a negar tratamientos médicos que pueden salvar la vida de sus hijos alegando razones de índole religiosa. Ahora bien, en el caso de adultos que estén debidamente informados y capacitados para seguir un tratamiento y que elijan renunciar a él, deberíamos concluir que sí tienen la capacidad, pero han optado por no ejercerla. Este es un tema que, en su conjunto, precisa de una investigación y un desarrollo expositivo adicionales. Tendremos más que decir al respecto en el capítulo 4. Religiones oficiales e igualdad. ¿Qué decir sobre la cuestión de la adopción de una o más religiones de Estado? Este es un tema de enormes dimensiones que no podemos tratar aquí con la exhaustividad debida. Pero lo que sí podemos afirmar, al menos, es lo siguiente, que la oficialización de una religión plantea cuestiones relacionadas con la igualdad que son relevantes para nuestros principios básicos subyacentes. Cuando una nación tiene una religión oficial, puede crear muy fácilmente un régimen de desigual libertad entre sus ciudadanos. Aun en el caso de que no trate de limitar agresivamente la libertad de las minorías, puede muy bien imponer obstáculos a los miembros de estas sin imponérselos a los de la mayoría. En Finlandia, por ejemplo, una de las instituciones más benignas y tolerantes del mundo como es la Iglesia Luterana de ese país, la oficial del Estado, es dueña de todos los cementerios. Si un judío desea enterrar allí a un ser querido, tiene que solicitar un permiso de esa iglesia para usar un área reservada dentro de un cementerio luterano. He ahí, en la combinación de poder y tolerancia exhibida por su iglesia oficial, la quinta esencia del Estado confesional moderno. Los miembros de los demás grupos obtienen sus derechos como favor de la mayoría. Aunque la institución religiosa mayoritaria sea amable y diga siempre que sí, la situación destila un pozo de desigualdad. Hasta la proclamación de una religión como la oficial de un Estado, aun sin otra consecuencia tangible, parece amenazar la igualdad por el simple hecho de que crea un grupo interno y otro externo. En oposición a un proyecto de ley de 1785 que habría impuesto un gravamen sobre todos los ciudadanos de Virginia con el objeto de sostener a la Iglesia Anglicana, James Madison, arquitecto principal, pocos años después, de nuestra Carta de Derechos, dijo lo siguiente. Si todos los hombres son igualmente libres e independientes por naturaleza, habrá que considerar también que todos los hombres se incorporan a la sociedad en igualdad de condiciones, sin que ninguno de ellos renuncie a más, ni, por consiguiente, retenga menos, de sus derechos naturales que los demás. Pero, por encima de todo, debe considerarse que conservan igual derecho al libre ejercicio de la religión conforme a los dictados de sus conciencias. El proyecto de ley de cálculo impositivo de Virginia era, en realidad, muy benigno. Las personas que no eran anglicanas, podían pedir expresamente que su tributo fuese asignado a su propia iglesia o congregación, ni cuáqueros ni menonitas tenían que pagar nada en absoluto, quienes no tuvieran preferencia por ninguna iglesia en particular, podían pedir que su parte se dedicase a financiar un fondo para profesores de religión. Aún así, Madison consideró que la mera promulgación de una ley que convertía a la Iglesia Anglicana en destinataria por defecto de los ingresos de ese gravamen y en religión oficial de Virginia suponía una amenaza para la igualdad. Y ponía de manifiesto a las minorías que su igual derecho a la práctica religiosa era un favor que les concedía la mayoría de mala gana, lo que hacía que tal derecho ya no fuera exactamente igual. Por consiguiente, la confesionalidad del Estado constituye, a su modo, una negación de la igualdad de libertad de todos los ciudadanos.
También podemos observar la relación entre esas dos ideas desde el otro lado. La negación a una persona o a un grupo de una acomodación para el libre ejercicio de su religión es una especie de reconocimiento de facto de la existencia de un credo religioso oficial. Significa que la religión de la mayoría se ha inscrito en el derecho vigente en aquel país y que a las minorías se les niega la misma oportunidad de legalizar sus propias prácticas. Pertenencia a una nación, ciudadanos e inmigrantes. Los principios éticos que hemos investigado hasta aquí nos dejan con algunas preguntas pendientes aún de respuesta, ya que la elección entre las dos tradiciones mencionadas en el presente capítulo se hace particularmente difícil. Aún así, son más los puntos en los que ambas concuerdan que aquellos en los que divergen. Ambas aceptan los principios subyacentes de la igualdad de respeto y la vulnerabilidad humanas, y ambas se oponen no solo a la persecución directa y manifiesta, sino también a la indirecta que se produce cuando se niega a las minorías religiosas la concesión de aquello que sí se concede a la mayoría. Sea cual sea la tradición de la que nos mostremos finalmente partidarios, tanto una como otra dan forma a un entorno legal amable con los disidentes internos y con los nuevos inmigrantes. Como veremos, muchas de las políticas actualmente promovidas en Europa no sobrevivirían ni siquiera a un escrutinio de carácter lockeano, lo que, en cierto sentido, no es ninguna sorpresa, ya que ambas tradiciones, la acomodacionista y la lockeana, al menos, bajo la forma en las que aquí las hemos examinado, se nutrieron de la experiencia de un país nuevo formado por disidentes religiosos de múltiples tipos y se enriquecieron con la llegada de nuevos inmigrantes a lo largo de la historia. Los norteamericanos se instalaron en una tierra peligrosa y no tardaron en darse cuenta de que su prosperidad, y tal vez su supervivencia, iba a depender de que supieran cooperar con personas con las que diferían en materia de religión y, a menudo también, en el vestir y en la manera pública de comportarse. Todo el mundo pertenecía, en el fondo, a una minoría. Aunque la inmensa mayoría de aquellos habitantes eran cristianos, había muchos tipos de cristianismo entre ellos, así como numerosas personas, en busca del suyo, tal y como Roger Williams describió su descontento con la religión oficial. En el momento de la independencia nacional, solo un 17% de los colonos formaban parte de alguna iglesia oficial. Esto propició un espíritu de apertura e, incluso, de humildad que, en realidad, resulta valioso en cualquier país o sociedad, tanto si se caracteriza por tener una mayoría afianzada como si no. Otra diferencia significativa entre Estados Unidos y Europa en lo que concierne a la igualdad religiosa es un hecho que ya hemos señalado: las naciones europeas tienden a concebir su nacionalidad y la pertenencia a esta en términos etnorreligiosos y lingüístico-culturales. De ahí que los colectivos de nuevos inmigrantes y las minorías religiosas tengan dificultades para que se les conciba como miembros plenos e iguales de la nación. Todas esas naciones son herederas del romanticismo y de las ideas características de este, como la importancia atribuida a los vínculos de sangre, al territorio y a la supuesta pertenencia natural a la comunidad política. Todas son o han sido en algún momento estados confesionales. Podríamos incluir también en esa categoría el caso del laicismo francés, que vendría a ser el encumbramiento de la irreligión como postura oficial del Estado. Parte de la dificultad que todas estas naciones tuvieron en su momento para admitir a los judíos en su seno como poseedores de plenos derechos civiles provenía de una concepción de la ciudadanía fundada sobre la pertenencia religiosa y étnica. Los judíos no podían encajar como ciudadanos de la nación a menos que se convirtieran y se asimilaran a la cultura y las creencias mayoritarias. Incluso en la actualidad, aunque las naciones europeas hayan admitido ya que los inmigrantes y las minorías religiosas pueden convertirse en ciudadanos de pleno derecho, el trasfondo previo de la concepción de la ciudadanía en esos países, unido a la realidad pública del carácter confesional de sus estados, dificulta enormemente que asuman esa idea como algo más que un requisito legal. Estas naciones son las que más problemas tienen para comprender el sentido de la posición acomodacionista, incluso aunque haya algunas que sí entienden la lógica de la estrategia lockeana. Su dificultad para hallar justificación alguna a la acomodación está directamente relacionada con sus problemas para apreciar por qué la confesionalidad de un Estado pone en riesgo la igual dignidad de todos los ciudadanos. Como ya hemos visto, existe otra opción, llevada a la práctica en muchos países de todo el mundo, la de definir la pertenencia a la nación en términos de ideales políticos, una concepción que los inmigrantes pueden compartir plenamente aunque no tengan la misma etnia, religión o costumbres que la mayoría. Esas naciones lo tienen mucho más sencillo para asumir que unas personas que adoptan formas minoritarias de vestir, hablar y rezar pueden ser ciudadanos en pie de plena igualdad con los demás. Y es probable también que reflexionen antes acerca del siguiente paso lógico, el de qué significa crear una igualdad plena de derechos de conciencia cuando las mayorías disponen las cosas en su propio interés. Las ideas de la tradición acomodacionista son intuitivas, una respuesta natural al desequilibrio percibido entre mayorías y minorías. Si hemos decidido rechazar la confesionalidad del Estado por razones de igualdad, deberíamos mirar también con escepticismo aquellas situaciones en que las mayorías hacen leyes que afectan a la práctica religiosa en su propio interés y propician con ello que la libertad de la minoría deje de ser igual a la de la mayoría. Las diferentes tradiciones explican por qué los distintos países encuentran las soluciones que encuentran, pero eso no los justifica. Las naciones siempre disponen de opciones alternativas, pueden acentuar algunos rasgos o elementos de la ciudadanía y restar énfasis a otros.
Una nación es un relato, una historia de lo que ha unido a su gente y de lo que la mantiene unida, una historia de sufrimientos, alegrías y esperanzas compartidas. Ese relato es siempre dinámico y su narración puede modificarse a través de vías que fomenten la inclusión, o la exclusión, si es el miedo el que se impone. Si a las naciones modernas les resultan atractivos los principios encarnados en esas dos tradiciones de libertad religiosa, pueden tomar medidas que aumenten la probabilidad de que sus ciudadanos las acepten. Las dos tradiciones que hemos examinado aquí no se desarrollan de forma automática. Antes, tenemos que ser capaces de reflexionar adecuadamente sobre lo que supone limitar la libertad de la práctica religiosa de otra persona, y eso significa aprender a mirar el mundo desde la perspectiva de esa religión, en vez de limitarnos a creer que las demandas de estas son malas o constituyen una afrenta para los valores de la mayoría. También tenemos que meditar a fondo y valorar la verdadera importancia que la homogeneidad tiene para el interés público en general, pues a menudo erramos dándole más significación de la que realmente posee, o viendo en la práctica de una minoría unos peligros para la paz y la salud que no acertamos a detectar de igual modo en los usos de la mayoría. El trato diferencial dispensado al alcohol respecto a otras drogas es solo un ejemplo de esa evaluación de riesgos con sesgo mayoritario. Necesitamos darnos cuenta de que podríamos estar equivocados tanto a propósito de las limitaciones como de los intereses en juego, y que la razón de que tal vez andemos errados tiene que ver con una incapacidad subyacente para aceptar y respetar a las personas que son diferentes. Así pues, sea cual sea la posición intelectual que apoyemos, tenemos que cultivar un espíritu de curiosidad, apertura y preocupación empática, y una generosidad para con nuestros vecinos que se extienda más allá de la preocupación por nosotros mismos. Roger Williams se dirigía en sus escritos al lector misericordioso y compasivo, y la hacía alusión a un espíritu de caridad, bondad y liberalidad. Punto. En el mundo imaginado tanto por Williams como por Locke, la mayoría no va por ahí diciendo, yo soy la norma, así que es a ti a quien te toca adaptarte. Dice, más bien, yo te respeto como a un igual y sé que mis propias actividades religiosas no son las únicas que existen. Aunque sea más numerosa y, por consiguiente, más poderosa, voy a intentar hacer que te sientas cómoda. Su actitud es la de una anfitriona cortés. Y una buena anfitriona necesita imaginación.